lo reflexionan. Así que es un gusto para nosotros estar acá. Evidentemente tiene una carga importante el estar en un espacio donde los temas vinculados a la psicología se estudian, analizan y promueven. Sin querer queriendo, esta película bordea mucho aquellas problemáticas que tienen que ver con la emoción, la salud mental, ¿verdad? Entonces, bienvenidas sean sus dudas, preguntas o reflexiones en torno a esto, porque la verdad en ese ámbito la película y su proceso fue súper intuitivo. No, nada, aquí aprovechando, ya llegó Lucho, no sé por qué sentía que tenía que decirle, como aquí están los tres, para que les puedan hacer sus preguntas y eso, no sé si hay alguna mano levantada como para pasar el micrófono. Hola, muchas gracias por venir y por darme la oportunidad de ver este trabajo. Me imagino que, bueno, y lo vimos también, que el proceso debe haber sido súper difícil, como de reabrir muchas heridas. Mi pregunta va más que nada para Lucho. Yo no tengo ningún familiar que haya sido víctima de la dictadura, pero sí gente cercana. Entonces, al ver la película, me da la idea de que en el caso, por ejemplo, de los que desaparecieron, que nunca se supo qué pasó con ellos, cómo murieron, dónde están, es como un duelo abierto, es como una herida que jamás cierra, que jamás cicatriza. Entonces, mi pregunta es si el realizar esta película es un poco también una parte de ese proceso quizás de buscar un significado para poder cerrar ese duelo. Como si sirvió un poco en ese sentido, que sabemos que mientras no se sepan dónde están los desaparecidos, quizás nunca se va a poder cerrar, quizás nunca se va a poder cicatrizar ese herida. Pero si de alguna forma igual es como le sirvió a usted, por ejemplo, también como un proceso terapéutico, como de catarsis, de poder, mostrar al mundo lo que usted vivió, lo que vivieron los que estuvieron con usted ahí, sufriendo todo lo que sufrieron. Y como al finalizar esto, sí fue un poco eso, como un trabajo terapéutico personal. Hola, disculpa la tardanza, hice mal el cálculo, hicimos mal el cálculo del recorrido, pero logramos llegar. Bueno, yo creo que hay que partir de una premisa casi anterior a la película, para entender el proceso que nos ha tocado vivir como familia, como comunidad que vivimos directamente la represión. Y tiene que ver con que el entorno, el contorno, el alrededor nuestro, siento que nos llevó al silencio. Nos llevó por largos años a esquivar los relatos sobre lo que había vivido Chile durante ese periodo. ¿Para qué seguir hablando de eso? ¿Hasta cuándo le damos vuelta? ¿A qué sirve si es tan doloroso? Ese fue el entorno en el cual nos desenvolvimos y por lo tanto cumplimos con la premisa de los secretos de familia. Hay ciertas cosas que no se reconocen, que no se hablan, que no se dicen, supuestamente porque causan más daño
que reparación. No estoy seguro si el término sanación sea lo más apropiado en esta historia. Me da la impresión de que es un problema más bien de reparación lo que tiene que suceder. Porque el otro entorno que ha sido, que nos ha afectado, es hablar de la revictimización. No, ¿para qué si los estamos revictimizando? ¿Para qué hablar nuevamente sobre estas cosas si los estamos revictimizando? Y la verdad es que lo que sucede es que metemos debajo de la alfombra el problema, pero no lo resolvemos, no lo sanamos, no lo reparamos, y ahí queda dando vueltas. Entonces, ¿qué empieza a suceder con la película? Es que nosotros como familia, que si bien lo habíamos hablado, comentado, esos diálogos empiezan a ser mucho más profundos, y también hay un proceso de investigación que hace el equipo realizador de la pregunta, del documental, donde además no solamente habla con nosotros, sino que empieza a hablar con mucha gente más cercana o más lejana que le tocó vivir este problema, para tener una visión mucho más completa. En ese sentido es un documental que tiene largos años, no sé si se los contó Paulina, pero tiene un proceso más superior a los 10 años, en que se estuvo hablando, discutiendo, haciendo ejercicios fílmicos también, para ver cómo abordar el tema. Por lo tanto, no es una cosa que se ocurrió, se agarró la cámara y se hizo, sino que tiene un largo camino, y en ese camino íbamos descubriendo estas cosas que les estoy comentando, que no es que están claras de antemano, fueron procesos de aclaración que se fueron dando en la medida que se iba avanzando sobre el documental y que íbamos también experimentando emocionalmente los efectos que tenía ir abordando esta historia. Entonces llegamos al presente, en que yo siento que sí, efectivamente hemos tenido distintos caminos de reparación. ¿Ya? Por ejemplo, el camino de reparación que tiene Alfredo es haber construido una imagen mucho más completa de su padre. Incluso el efecto cinematográfico de haber visto a su padre, representado en un actor, es más, haberse podido despedir de su padre en esa escena final donde el actor y Alfredo se encuentran a la salida de la torre, en un acto que no es parte de la ficción, es parte de la realidad que se relaciona entre el actor representando a su padre, y vemos la escena en que el hijo se puede abrazar de su padre y se puede despedir de su padre. Ahí hay un efecto reparador que se da. El hecho, por ejemplo, reparador también, en que yo haya podido hablar de mi quiebra, también es un efecto reparador. Fíjate, o sea, no, insisto en que no estoy seguro de, a lo mejor para ustedes como estudiantes de psicología, no estoy seguro del efecto sanador, en el sentido de que no siento de que sea el término apropiado, porque me da la impresión que uno no se sana. El daño está hecho, estará ahí por toda tu vida, y lo que tú tienes que aprender es a vivir con él, nada más. Porque además no es un daño físico. Yo no me recuerdo del dolor que me produce la tortura. El quiebre mío es por
la humillación que recibí es por haber vivido un tiempo donde hay un personaje que se te planta delante de ti y que administra tu vida. Decide si vives o mueres. Decide si sufres o comes. ¿Ya? Ese sentido de dignidad es el que uno pierde y es el que causa dolor hasta el día de hoy. ¿Ya? No es el dolor de la electricidad, de los puñetazos, de los apaleos. No son esos los dolores que quedan hasta el día de hoy. Es un quiebre de tu personalidad, producto de la humillación, de las vejaciones que sufrí, de la incerteza sobre vivir o morir. Eso es lo que queda hasta el día de hoy. Espero haber contestado todo. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Hola a todos. Bueno, yo soy nieta de una persona que fue detenida y torturada. Ella es mi abuelita. Mi tata fue detenido 3 veces, torturado. Mi tata falleció hace poquito. Él nunca quiso hablar realmente lo que le hicieron a él, pero sí yo tuve la oportunidad de conversar con él de todo lo que, las cosas que él tuvo que ver, que fueron horrorosas. Estamos acá por él también, en memoria de él. Sí, me imagino que debe ser un tema súper fuerte lo que te tocó vivir a ti en la época, porque encuentro que es valiente lo que hace de haberlo contado. Mi tata nunca quiso contar lo que él vivió como persona, sino lo que él vio, no lo que a él le hicieron. Es un tema traumático y, como dice él, más que un tema físico, es un tema que te jode en parte tu psicología. Es fuerte eso, porque el dolor físico pasa en los 10 minutos, lo que queda son las secuelas de lo que tú viviste. Dicho esto, mi pregunta es para cada uno de ustedes: ¿cómo vivieron el proceso de la película en sí, cada uno? Porque cada uno tiene sus vivencias de manera distinta. ¿Cómo fue ese proceso para cada uno de ustedes, el tema de la película en sí? Y todo esto estaba muy bueno, así que felicitaciones por eso. Perdona, ¿cómo se llama tu abuelo? Leopoldo Pizarro Núñez. Gracias por venir en memoria de Leopoldo. Muchas gracias. Bueno, el proceso, la verdad, es algo que nace desde una pulsión que tiene absoluta raíz en las tripas. O sea, es como algo que no parte desde lo racional, ¿no? Evidentemente después llega la razón a ordenar un poco el sistema, pero parte de una pulsión, desde una necesidad inconcebible que uno a veces no entiende. Me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa contigo? Tú como nieta, de repente, claro, nosotros no vivimos directamente o conscientemente, en mi caso sí estaba viva, ¿no? Pero no tengo la conciencia directa de las experiencias vividas. Pero hay algo que habita en mí que se siente marcado por esa experiencia. Probablemente a ustedes como familia también les pase, ¿no? Y hay aquí algo que sería interesante explorar a propósito de lo transgeneracional, de cómo esto nos atraviesa de generación en generación. Y por lo tanto esto se volvió desde esa pulsión, desde esa necesidad, algo incontenible, casi una obsesión, y que en el fondo cubrió en mi caso todas las dimensiones de mi vida, porque estaba por un lado lo familiar ancestral, por mi origen, mi familia original, está por otro lado involucrada también mi familia nuclear actual, mi hija, mis hijos,
Roberto, mi pareja, ¿sí? Mi presente, y está también por otro lado la dimensión profesional, el desafío creativo y de producción de llevar adelante este proyecto que, como Lucho les comentaba, implicó 10 años de nuestra vida, ¿no? Entonces es algo que atraviesa todas mis dimensiones y que desde ese lugar me transforma sin ninguna duda, seguramente de una forma de la cual incluso hoy no soy del todo consciente. Yo pensé que con hacer la película ya el proceso emocional, transformador, terapéutico, entre comillas, que se fue dando de manera intuitiva, ya había pasado. Pero cada vez que conversamos y nos encontramos con otra familia al frente o con otras personas que se conmueven con lo que ocurrió, que generan reflexiones, que nos permitan tener una nueva lectura colectiva, no solamente individual de cada uno de nosotros, sino también colectiva sobre esta experiencia país, me sigo removiendo, transformando, emocionando. Entonces, la verdad es que ha sido como, está siendo una experiencia transformadora, tremendamente profunda, hermosa y dolorosa a la vez, como todo en la vida quizás, como todo lo que es profundo en la vida, ¿no? Así que nada, la verdad es un poco difícil tener una perspectiva reflexiva así distanciada de lo que nos está pasando en el hoy, pero sin duda era un proyecto que tenía que existir, a pese a todo lo que nos costó, y que tiene un montón de sentido en el presente en el que habitamos además, ¿no? Así que eso desde mi experiencia personal. Bueno, aprovecho de saludarlos a todos. Muchas gracias por venir, como decía Paulina. Y para mí, claro, esta es la historia del Lucho, de la Silvia, de la Paulina y de la Alfredo, ¿sí? Y de alguna manera una historia que me llegó a mí de rebote, porque yo era el asistente de dirección. Pero cuando empezamos a hacer este proyecto, hay un momento en que la Paulina y el Alfredo se dan cuenta que van a ser personajes, ¿no? Van a ser personas que van a aparecer en el documental, por lo tanto es muy difícil dirigir eso y además aparecer en la película y en el fondo tomar esas decisiones narrativas, creativas y también con un poco de punto de vista de lo que va a narrar la película. Entonces me piden a mí si yo puedo hacerme cargo de la dirección, que fue una responsabilidad como enorme, porque también como que no es solamente, es como la película de la vida, ¿no? No es como una película que uno vaya a hacer y después vaya a hacer otra, sino que es eso, es como la película de la vida. Pero lo que más valoro, digamos, de este proceso, que como dice la Paulina, como que no termina. Cada vez que uno muestra la película uno se da cuenta que el proceso continúa y que es una historia que está en muchas familias de Chile y en muchas familias del mundo también. Como película hemos ido al extranjero, recorrimos otros países y es increíble, es brutal darse cuenta que esta historia se repite en muchas partes del mundo, que no fue casualidad, esto estaba planificado, se hace con un fin, ¿no? Tiene un sentido y lo estamos viviendo ahora, 50 años después, con lo que escuchamos, ¿no? Con esto ahora que Piñera dice que es un golpe de Estado, ¿verdad? Que una cosa así muy psicótica, ¿no? No sé si será bueno el término, pero creo que lo que más me ha llamado la atención es que invita a la conversación la película, y no solamente tiene que ver con un tema político, sino que hay mucha gente que también nos ha comentado que como que se acuerdan de sus propios pendientes, ¿no? De sus propios traumas, más allá de lo político. Entonces eso, ¿no? Nos han dicho, pucha, pensé en lo que no le he dicho a mi papá, en lo que no tengo resuelto con mi madre, ¿no? Y creo que eso para mí es muy satisfactorio porque creo que de alguna manera se comunica con ese espectador e invita a hablar, no solamente a hablar
de lo que ocurrió a nivel político, sino que hablar de nuestros pendientes, pues de lo que no tenemos resuelto. Y como decía Lucho en un principio, que finalmente lo que hay que hacer es hablarlo. Si tú no hablas, no hay por dónde. No hay por dónde. Entonces, hay que hablar las cosas que nos duelen, que nos molestan. Nos pasó que un caballero en una función nos decía, ¡ay, de nuevo están hablando de lo mismo! ¿Hasta cuándo hablan de lo mismo? Las heridas, nos dice, para que sanen, no hay que tocarlas. Hay que dejarla ahí, porque si tú tocas la herida no va a sanar. Y yo pensaba, y eso no tiene ninguna lógica. Las heridas hay que limpiarlas, hay que echarle alcohol, ¿cachai? Duelen, pero después sanan, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido como lo más hermoso del proceso, es que podemos estar aquí y hablar. Muchas gracias. Si alguien más quiere comentar, compartir. ¿Se escucha así? Bueno, más que nada como agradecerles nomás un poco, agradecerles que estén acá y por la película, porque en verdad estuvo súper buena, yo la encontré magnífica, y agradecerles también el que puedan hablar con nosotros. Más que nada como que quería pensar como en lo posterior tal vez, como en cómo fue ya contaron que fueron como 10 años de hacer la película, pero me imagino que igual debe ser algo súper bonito, tal vez como una vez ya terminada y poder presentarla, porque supe que la presentaron en muchos lugares. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Como compartir como tal vez con la diferente audiencia y como compartir estos relatos y todo, como eso, me gustaría saber cómo ha sido esa experiencia. Si tal vez no se tienen como pensado en hacer otro proyecto, tal vez parecido, o es como algo solo que se hace una vez en la vida, saber un poco cómo eso que tienen pensado para después, cómo fue el presentarlo, y nada, me pareció súper bueno, así como la acotación, así como de la parte como de cuando recrean, todas las escenas donde recrean el pasado, me gustaron mucho, en el sentido más que nada como de que en un principio yo pensé que era como para hacer una película, pero al final termina siendo como algo para poder recordar. Entonces lo encontré perfecto. Entonces, eso más que nada. Gracias. ¿Quiere? Bueno, partiendo por el final, sospecho que van a tener que esperar otros 10 años para algo. porque así como hago, que porque de verdad que no se ha terminado esta. Porque después de que se terminó físicamente de hacer la película y mostrarla, ha empezado todo este proceso que de verdad ha sido muy intenso, porque constantemente nos están pidiendo seguir mostrando la película y conversar con el público. Eso ha sido sorprendente. Para nosotros no lo teníamos previsto, y no sé cuánto tiempo más queda todavía para seguir en este caminar junto con la película y conversar, algunas veces ya cada vez menos de la película y más de nuestra vida, ¿ya? De la vida de ustedes, de cada una de ustedes que está acá, que incita, en el fondo la película se transforma en una provocación para hablar sobre nosotros, lo que nos pasa, y también sobre lo que tenemos que hacer. Así que es un camino que todavía no ha terminado, y lo que sí por lo menos para mí, ha significado todas estas conversaciones, una gran cantidad de reflexiones
que no me las había planteado, sino es a partir del diálogo con el público. Así como el público ha tenido reflexiones en sí mismo, en el caso mío también han habido muchas elaboraciones a partir de estas conversaciones, porque se han dado tanto en distintos países, en distintos públicos, viejos, jóvenes, de colegios, entonces te encuentras con la posibilidad de una cosa muy conversada. A mí me llama la atención y se lo voy a decir, ustedes, me imagino que la gran mayoría de ustedes son estudiantes de psicología. Tienen 3 casos aquí frente a ustedes para estrujar, para aplicar todo lo que les enseñan los profesores, aplicarlo acá. Y veo que cuesta levantar el dedito y tirar una especulación, o sea, nos cuesta especular, nos quedamos con lo que nos han dicho, con lo que nos dicen los libros, con lo que nos muestra la televisión, y nos cuesta salir de ahí. Así que es una provocación que les hago para decir de que, como decía Roberto, es decir, si no hablamos, no se genera nuevo conocimiento. La universidad, más que un lugar donde uno va a sentarse y a escuchar a un profesor, donde más se aprende es a partir de las conversaciones que se generan a partir de eso. No solamente a partir de lo que dice el profesor, sino que a partir de las manifestaciones que se generan en la universidad, a partir de las bombas molotov que se tiran en la universidad, a partir de las peleas que se arman en la universidad. Ahí está la riqueza en la formación que ustedes van a recibir. Más que sentarse frente al profesor y escuchar su clase y leer el libro. Es en los diálogos, en la conversación, donde el pensamiento se desarrolla, crea nuevo conocimiento, se expande, cubre áreas que no habíamos considerado. Todo eso pasa a partir de conversar. Y eso es lo que nos falta. Que levanten ustedes la mano. Ahí está, que bueno. Bravo. Ya, tienen que ser las últimas porque No puede ser. son 3 creo. Aló. Voy a tomar tu provocación porque entiendo que a ustedes también les sirve saber qué pensamos nosotros, porque la verdad es que me costó mucho hacer una pregunta. Cuando la Isa se para ahí y dice como, ya hagan preguntas, y yo estoy procesando la película y después el hecho de que están ustedes acá, que si bien se entiende claramente que son una persona, no es lo mismo que verlos acá, como uno ve a las personas. Entonces solamente les voy a comentar que a mí creo que la historia de Silvia me pegó muy fuerte, me emocionó mucho. Siento que, bueno, traté de conectar cosas de la psicología como para hacer alguna pregunta. La verdad es que estoy aquí como persona nomás, no siento que pueda meterme en el rol de estudiante. Y verla como una persona tan dura, tan rígida, tan devocada a lo que hay que hacer, como que me dio la impresión de que no había podido procesar mucho, o por lo menos no había podido mostrarlo, ni con
ustedes que estaban haciendo el documental, ni con su familia, y una persona que estaba muy en el deber. Y creo que hay tantas historias así. Tengo una historia de una tía abuela, que es la única que se ha dedicado a construir o a traspasar la memoria que ella tuvo cuando estuvo detenida. Y también es muy así, como muy en el deber de las cosas que hay. Esto hay que hacerlo y está bien, pero cuesta verlas emocionadas. Y entonces cuando ella ya como que se rompe o conecta con el actor que hacía Alfredo, me pasa lo mismo. Me pasa lo mismo y siento que como lo que estamos buscando, si es que queremos hablar de reparación, eso es como, ese es el momento, ¿no? Y me pone contento también que ella haya podido vivir eso. Esa es la apreciación que tengo, es una de las cosas con las que más me quedé del documental. Así que eso. Gracias. Gracias por reaccionar. Sí, nosotros entendemos, siempre pasa un poco mientras la Isa se mueve con el micrófono de un lado para otro. Sabemos que a veces como que la película es un poco como que aturde. Bueno, todas las experiencias, ¿no? Entonces como complicado ponerse desde ahí a charlar. Pero claro, a propósito de lo que tú comentabas sobre tu historia de tu tía abuela, y quizás complementando lo que reflexionaba el Lucho, no se trata de hablar solamente, ¿no? En general, y como tú muy bien lo dices con Silvia, y el Lucho también lo había hecho bastantes veces, el relato fáctico de las cosas que pasaron, la cadena de acontecimientos, en general sí se dialoga, ¿no? Uno sabe, o lo dialoga o lo sabe, pero la información está, ¿no? Más o menos, para algunos. El punto es cómo eso nos afecta, es qué nos pasa con la historia vivida, ¿no? Cuáles fueron mis cuestionamientos, mis dudas, mis contradicciones, porque tampoco esto se trata de certezas plenas todo el rato, ¿no? La Silvia lo dice, ella trataba, mientras estaba buscando a Alfredo desesperada, quizás con el mayor dolor de su vida, tenía que darle la mejor cara y se sentía pésimo por no poder sonreírle a su hijo recién nacido, ¿no? Por lo tanto, claro, las circunstancias conflictivas, ¿no? Nos enfrentan a un montón de contradicciones y esas contradicciones nos afectan emocionalmente y esas emociones en algún momento ojalá se manifiesten, ¿no? Yo no sé qué pasa cuando uno se queda con esos llantos reprimidos, ¿no? Con esos miedos guardados, cuando uno invisibiliza aquello que siente. Por favor. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, primero partir agradeciendo la instancia. Personalmente, en mi familia yo no he tenido una experiencia tan cercana con la dictadura, pero el sentir no es ajeno y me duele, me pegó, todavía estoy con el nudo en el pecho y siento que también tengo una responsabilidad y no sé si como psicólogo o futuro psicólogo o como ciudadano o como un ser que está compartiendo con el resto. Había tratado de estructurar una pregunta, pero que ya me la han contestado igual, me gustaría decirla. Que, bueno, la película parte con un objetivo cuando recién la estaban como planeando, que era como la memoria y la reconstrucción. Y ahora lo que me gustaría saber es como, cuál es el objetivo ahora, una vez que ya está terminada. Hacia dónde se quieren direccionar con este proyecto, que ya quedó instaurado en los sentires de quien la haya visto y de quien haya tenido la oportunidad de escucharlos y estar acá presente. ¿Hacia dónde o qué se espera del colectivo o de quien está a este otro lado? Bueno, nada, gracias, qué bonita tu intervención. Yo creo que lo que tú acabas de decir a propósito de no tengo historias personales, igual me duele, más allá de la emoción que nos provoque, en tu caso quizás dolor, en otros puede ser rabia, en otros puede ser impotencia, etc. El empatizar
el lograr generar un punto de encuentro en torno a la empatía, yo creo que es el objetivo de esta nueva etapa, o de la etapa que estamos viviendo ahora, ¿no? Y poder como valorar que en ese ejercicio tu rol, el rol de las chicas que trajeron la película hasta acá, nuestro rol como realizadores, todos los roles que se confluyen para que esta experiencia exista son fundamentales. Somos todos actores protagonistas de la construcción de la memoria, de los procesos de sanación colectivo, en el fondo. Yo no sé si finalmente estamos o no construyendo memoria, pero sé que cuando vivimos estas experiencias generamos un estado de emoción y de conciencia que hace algo positivo para lo que va a venir. ¿Se entiende, no? Como que nos toca, nos convoca, nos interpela, nos acciona, ¿sí? Y encontrarnos en esa acción común y reconocerla es fundamental. Entonces, claro, nuestra etapa ahora tiene que ver con replicar estas experiencias de encuentro, estos puntos de encuentro, lo máximo que se pueda. Y ojalá, y es algo que nos cuesta, así que bienvenidas sean las propuestas si es que las tienen, ojalá sea más allá de la generación que vivió en primera persona los hechos. Porque yo creo que el llamado es a las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Le vamos a pedir a la generación que lo vivió en vivo y en directo, la que tuvo la experiencia, que además durante 50 años ha venido batallando porque se reconozcan sus historias, porque se generen espacios de justicia, de verdad, de reparación. Les vamos a pedir además que se sigan haciendo cargo de esto. No, ahora somos nosotros, ¿sí? En la medida en que reconocemos que aunque no sea mi historia personal, es una historia de todos, ¿sí? Y ahí cada uno encontrará su función, la manera de ser engranaje de esa gran máquina, ¿no? Pero creo que en ese sentido, ojalá podamos tener más puentes intergeneracionales para ver qué pasa con esas otras audiencias más jóvenes, ¿no? Y que pueden sentir que están en la periferia de este tipo de historias. Disculpa, voy a igual a hacerlo más acotado. Y era que me quería agradecer también cómo nos muestran este proceso, porque, por ejemplo, yo tengo una parte familia materna, un tío abuelo que fue asesinado en dictadura, y pues realmente la imagen que tenemos de él, o la imagen que me llega a mí, que igual no soy como parte de su familia nuclear, es mucho más lejana. Y la imagen que tengo de él realmente muy vaga o poco construida, porque la familia, como me cuenta mi madre, es muy dolorosa y prefieren como no ahondar o no conversar. Entonces me impresiona este proceso que nos muestra, cómo es que construyen el padre Alfredo, el compañero de Lucho, el abuelo de mis compañeras ahí, porque pese a que ambos hayan sufrido o este proceso haya impactado a un montón de gente, hay diferentes maneras de construirlo y sobre todo cómo llevar el proceso. Y por lo que puedo ver observar en la película es que yo estoy seguro que como familia ustedes tienen muy presente al padre de Alfredo. Existe, o Chloe, por ejemplo, que tiene su identidad intacta y sobre todo está presente ahí en la reunión familiar. En cambio, por ejemplo, yo no sé, cuando me dicen su nombre, no sé qué imagen construir. Entonces creo que una bonita forma de reconstruir esta personalidad que muchas veces de estas historias quedan, estas personas quedan sin, o personas como yo quedan sin poder identificar a sus familiares realmente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias por tu historia.
Hola, primero también valorar obviamente el espacio, como lo que conlleva todo llevar a cabo este proceso. Y mi pregunta va como, ¿cómo hicieron el cruce entre las familias? Porque, o sea, sabemos que Alfredo y Lucho estuvieron detenidos juntos, pero ¿cómo se conocen las familias entre sí para llevar a cabo este como documental? Eso. Bueno, como tú bien decías, Lucho y Alfredo comparten una celda en la Villa Grimaldi. Alfredo es sacado a libre plática, lo que se supone que significa que entraba a estar en contacto con su familia. La Villa Grimaldi, como muchos otros centros, era un centro clandestino de detención, por lo tanto, cuando las personas estaban detenidas en ese lugar, estaban en una situación de desaparición para sus familias. Nadie sabía ni reconocía que ellos estaban detenidos ahí, por lo tanto, la desesperación partía desde ahí, ¿vale? Entonces, Alfredo es sacado a libre plática, lo cual significa que iba a entrar a estar en contacto con su familia. Para eso normalmente pasaban por centros intermedios para recuperarse de los procesos de tortura y en el fondo apoyar este encubrimiento de lo que realmente estaba ocurriendo en el país, ¿ya? Y entonces es extraño, Alfredo sale supuestamente a libre plática, Lucho se mantiene en ese lugar, pero es Lucho el que sobrevive y de Alfredo y de los 8 más o más que salieron con él, no se supo más. 119. No, en ese día. Ese día, sí, claro. Ya, sí. Esa horneada. Sí. Entonces, desde ese momento, finalmente, Lucho y Silvia entran en contacto porque había una amistad de Alfredo con uno de los hermanos de Lucho previa, aunque ellos entre ellos no se conocían. Había una amistad familiar previa con uno de los hermanos de Lucho. Y entonces, así Silvia sabe que Lucho tuvo algún contacto con Alfredo y por lo tanto empiezan a dialogar en función de poder reconstruir datos para la búsqueda. Hasta ese momento, acuérdate que pueden suponer que inmediatamente nadie da al otro por desaparecido y menos por muerto, ¿no? Había que buscarlo, había que saber dónde estaba y por lo tanto había que recopilar la información. Y en ese andar, ¿no? Lucho empieza a dar testimonio desde el exilio de su experiencia con Alfredo. Y la familia de Alfredo, Alfredito y Silvia, así como nosotros, salimos al exilio casi en paralelo fuera de Chile. Y cuando retornamos al país, ¿sí? Y se puede dar la posibilidad de volver a encontrarse, estas dos familias, o sea, Lucho, genera el nexo para que nos conozcamos, porque había una historia en común, ¿no? Y desde ahí, que eso es más o menos a nuestra adolescencia, nuestras historias estuvieron siempre vinculadas. Como dos familias que en vez de ser familias por los sanguíneos, son familias por la experiencia, ¿sí? Y se genera un cariño, una constante solidaridad, acompañamiento, cuando uno es como cómplice de la vida de otro, de alguna u otra forma, ¿verdad? Y con el andar, Alfredo y yo, además de compartir esta historia basal, empezamos también a compartir nuestro oficio. Y ahí es cuando aparece, oye, cuando nos encontrábamos, ¿no? En distintas circunstancias, era, oye, sí, yo quiero hacer una película sobre mi papá. No, sí, yo también, y así varias veces, hasta que aparece, ¿y por qué no lo hacemos juntos? ¿No? Y así de a poco aparece el germen que termina revinculando de manera más evidente a estas dos familias en esta nueva experiencia que es la película. Bueno, esas fueron las preguntas. Muchas gracias a quienes hicieron preguntas o comentarios y también gracias por venir. Gracias a ustedes por organizarlo también. Sí, bueno, eso fue como cerrar las preguntas. Quizás si es que alguien tiene algo muy atravesado en la garganta,